eso es lo que llama parece poderosamente la atención. ¿En cuánto se habrá acumulado? En una semana, probablemente. Doctora, ¿nos escucha bien ahora? Hola, sí, se Ahora, cortó. sí, sí, se había cortado. Bueno, retomamos. Nos había dicho la cantidad de casos y Miguel le preguntaba cómo estaban distribuidos esos casos, si son todos de la parte, La digamos, más zona urbana, urbana, parajes. No, los que con nuestros parajes están no están involucrados todavía. Nosotros está todo en la zona urbana. es mucho, de todas maneras, mucho la cantidad de casos para la zona urbana. No es tan grande Itaibaté como para tener 128 casos. ¿Cómo se dio este brote tan importante o se desplegó tan rápidamente el virus? Contestando a las dos preguntas, digamos, que están haciendo. Eh, claro que el porcentaje saltó, por eso el movimiento del ministerio está siendo activo, digamos, pero de todos modos, hoy ante la situación, lo que nosotros necesitamos es estar alerta y seguir pesquisando, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, digamos, la respuesta sobre la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo se vio, cómo suscita esto? Y como todos los brotes, ¿no? Empiezan primero a aparecer nexos, es decir, puntos aislados que, a diferencia de todo lo que hemos venido viviendo nosotros, que tenía una trazabilidad rápida, ¿verdad? Acá está el positivo, este fue el contacto, esta es la rama que lleva al nexo, ¿sí? Pero en este caso empezaban a aparecer pústulas, ¿no? Positivas, donde la trazabilidad no nos iba hacia ningún lado, y de repente empezamos a hilar un tronco, digamos, que es el que estamos siguiendo. Todavía nosotros no podemos explicar exactamente desde dónde comienza esto, ¿sí? Se supone que lo vamos a hacer pronto porque tengo que ser absolutamente prolija. Cuando ya es masivo y se disparó para todos lados, necesito por ahora mantener a la gente aislada y luego trabajar sobre el interrogatorio de esa gente que está aislada. De todos los que están aislados, el interrogatorio se ha hecho con el foco positivo, pero no con todas las personas que involucran a ese foco positivo, que son los que nos llevan a cerrar una trazabilidad. Doctora, ¿tienen personas trasladadas al hospital de campaña, entre ellos al intendente de la localidad, no? Sí, sí, ¿Cuántas sí, sí. personas trasladadas? Por este caso, 5 personas Ajá. que están evolucionando bien, y hoy es el cumpleaños del intendente, justo. Mirá vos. Él está estable, posible alta para esta tarde. Se complicaron algunas cositas con él es lamentable tenerlo allá porque es una persona activa con nosotros en este movimiento anti-COVID. La 5 personas, municipalidad... dijo doctora, entre ellas el intendente. ¿Cómo? El intendente podría tener el alta a la tarde, contó. ¿Y el resto de las personas cómo Por lo están? menos a volver a Itaibaté, Claro, no. no Claro, el negativizado alta todavía, del digamos. hospital. No, no, por supuesto. El alta del hospital de campaña, la cama de campaña se cuida a horrores, ¿verdad? Una vez que el paciente está en eje en cuanto a un tratamiento y a una evolución, lo que se hace es, por un lado, si no puede ser domiciliado, se lo hospitaliza y se lo trata en zona COVID porque todavía no es negativo hasta que negativice. Luego se continúa con su aislamiento en domicilio. La idea siempre es dejar la cama para aquel que necesita ser asistido por un médico. Le preguntaba por el resto de las personas de Itaibaté que están internadas. La evolución de ellos todavía no nos da como para que el campaña pueda determinar cuál va a ser su ruta. Claro, ¿pero están en clínica o en terapia algunos? Tenemos una sola persona en terapia y las otras personas en clínica.
Y recién hoy estaba explicando, ¿no? Cuando Miguel le preguntaba cómo se dio esto, que están tratando de determinar esa trazabilidad, pero que hoy el objetivo es encontrar los casos y aislarlos. Y bueno, y después con el interrogatorio tratar de ver, ¿no? Cómo fue que pasó esto y que se diseminó tanto en tan poco tiempo. ¿Creen que están próximos a ya haber encontrado a todos los activos, como se habla siempre de las curvas, o la curva de casos todavía está en ascenso en Itaibate? Nosotros estamos en el periodo de la pesquisa, ¿sí? Y estamos con ávidos de seguir encontrando hasta dejar de encontrar, ¿sí? Sería desesperanzador para la población, hoy día ya tengo colas en la plaza, decirles no vamos a seguir investigando, ¿sí? Es un nuevo método, no estábamos preparados para esto, así que lo haremos. La pesquisa va a ser uno de los movimientos que va a involucrar nuestra nueva rutina. Somos muy pocos, nuestro recurso humano es muy poco, pero una de las cosas que pretendo hacer es dejar un hisopado, un servicio de hisopado permanente para aquel que ingrese por todo motivo dentro de nuestra institución, ¿sí? Eso sería lo segundo. Primero, tengo que respetar la autoconvocación, porque yo no dije que vayan a la plaza hoy, pero la autoconvocación tiene que ser respetada porque la esperanza está ahí, el miedo. La gente masivamente se fue a la plaza, ¿no había una convocatoria para hisopar? Sí, ayer sí. Ayer sí, pero hoy no. Hoy no. Y hoy tiene la plaza llena de gente. Hoy no, y realmente ya están las filas y entonces lo que hicimos, lo que hice, entre la llamada tuya 20 minutos antes, es cambiar la posición de los tablones, ¿no? Decir, lleven los tablones a la plaza, y bueno, después vemos a ver cómo continuamos, pero lo vamos a hacer ahí. Entre el hisopado, ellos necesitan que Sanidad los pesquise, ¿sí? Entre el hisopado masivo que están haciendo de la pesquisa y los datos, obviamente arrojan, por el trabajo que se está haciendo, arrojan también los números, pero me parece que todavía falta algunos días como para que la curva de crecimiento se estabilice y se empiece a ver un horizonte respecto a esto, digamos. Claro, jamás la técnica ni el método de sanidad es el ocultamiento ni la minimización, motivo por el cual el hecho de tener este elemento que es el testeo nos da la posibilidad de trazar. Entonces, nosotros no nos desesperamos para decir día 3 termino la pesquisa. La pesquisa va a ir disminuyendo en cuanto al dato nos dé el resultado, o sea, en cuanto el resultado es el que va a ir determinando si vamos a poder decir, por ejemplo, mañana poder decirte, no, el porcentaje que dio hoy ya nos permite a nosotros solamente hacerlos sintomáticos, por ejemplo, ¿no? Hoy la planificación era otra, era encargarnos de hacer la barrida de aquellos que ya están parados dentro de un aislamiento, ¿sí? Primero los paramos, luego los barremos, ¿sí? Barrida es una técnica donde que obviamente te obliga a la pesquisa de cada uno y al interrogatorio de cada uno, ¿sí? Entonces son pequeños núcleos que uno los trabaja al 100%. Doctora. Sabemos perfectamente que para que esto haya ocurrido, la zona roja se mezcló con nosotros. Eso es así. Nuestra zona era blanca, ¿sí? Entonces acá hubo zona roja. Y entonces hoy ese tramo, esa investigación, estuvo Misiones, estuvo Corrientes, estuvo Posadas y el interior de Misiones, no solamente Posadas. Entonces, en ese interrogatorio, ¿me entienden? Sí. En los resultados que uno va. Doctora, y personas de la región, de otros pueblos también, sí. Doctora, Itaibate, ¿cuánto tiene? 6.000 habitantes más o menos, ¿no? Aproximadamente, porque tengo que expresar según los últimos datos reales. Claro. Con esta cantidad de personas positivas, tiene ya confirmado el 2% de su población con coronavirus. Hasta ayer, exactamente. Con estos datos. Están en fase 3, ¿no? Sí. Ajá. ¿Es necesario bajar un poquito más a los efectos de que se pare todo tipo de circulación en la ciudad? Por ahora, a mí me parece correcto la idea de la fase 3.
La Ajá. fase 3, de todos modos, ¿Se cumple? uno determina... sí, Ujú. sí, el pueblo Sí, hace caso. hace caso. Estamos hablando siempre de una generalidad, ¿no? No Claro, de repente de qué se hizo o qué irregularidad se cometió para que el brote exista. Siempre hay que ayudar para que un brote exista, ¿no? Y eso es algo que van a tener que hacer, como digamos, autorreflexión, porque el asesoramiento y el pedido y de no lo hagan estuvo siempre, ¿no? Pero de todos modos, considero yo que... O sea que digamos, esto- en el pueblo no se hicieron bien las cosas, digamos, a ver, vamos a hablar. No hablemos del pueblo en sí como el intendente y la gente, sino la población de Itaibate por allí no hizo bien los deberes y esto permitió esta propagación en este momento, este brote. Mire, cuando hablo claro. El no bien en nuestro pueblo hay dos realidades. Una es lo que se vivía, ¿sí? En un ambiente de libertad dentro de las normas siempre, y estábamos en zona blanca. Cuando la zona blanca se convierte en zona roja, abrimos las puertas. Entonces, Sanidad jamás busca culpas, lo que busca es el COVID. Entonces, lo único que nosotros buscamos es eso. Si lo hiciste o no lo hiciste, está en vos la conciencia y la responsabilidad de decirlo. Entonces nosotros sabemos cuál fue la puerta abierta para poder cerrarla, investigarla primero y luego cerrarla. Sí, perfecto, doctora, pero el tema es, lo que le pregunta a mi compañero es si usted como personal sanitario que está en esta línea de fuego del primer día, al igual que su equipo, que usted dice que es escaso, que bueno, que está atravesando toda una situación difícil, ¿ustedes qué veían? ¿Que había una alta movilidad, que la gente no usaba barbijo, que no se cuidaba, que no se respetaban las reglas? No. Acá hubo bueno. por eso, estamos analizando un montón de puntos, no son demasiados, 4, 5, no son demasiados, porque estamos en eje sobre papeles, un sistema, un programa que nos ayuda. Acá hubo entre ellos también se está analizando un movimiento privado, digamos, que involucró posiblemente una puerta abierta. Hablo de movimientos privados no avisados, ¿sí? Acá se tenían normas, esas normas eran cotidianas, todo el mundo avisaba. Bueno, a eso estamos refiriéndonos, pues yo le voy a dar un caso que usted probablemente conozca. De esto estamos hablando con el tema de la cuestión del turismo, la cuestión de los cabañeros, porque sí. en Yapé, hace una semana, tal vez un poco más, se dio una situación que yo no sé cómo llegaron hasta ahí brasileros a una de las cabañas más renombradas de ese lugar. Y el guía que contrataron, que llevaban los brasileros al río, se terminó contagiando de COVID. Es más, uno de ellos quedó, creo que aislado ahí en el lugar, y ese guía terminó contagiando a su familia. Entonces, en Itaibate, ¿cómo estaba esta cuestión? El turismo todavía nosotros no nos provocó, o sea, todavía no hemos tenido un turista que nos haya provocado una trazabilidad, ¿sí? Nosotros, hablo del pueblo, ¿sí? Sí, sí tuvimos nuestros parajes, que esto es la zona de las lomas, que involucran 7 núcleos, sí tuvimos trazabilidad con otros, con corrientes, con Chaco, por ejemplo, con Chaco, porque hay estancias que manejan técnicos que vienen, o ingenieros que vienen desde esos lugares. Eso sí tuvimos. Misioneros también tuvimos, porque los dueños de empresas que están arreglando la ruta, por ejemplo, o cosechando arroz, son de Misiones. Entonces los ingenieros o los técnicos vienen y corren esa ruta, digamos, ¿no? No hemos tenido con extranjeros todavía. Al principio del COVID, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros sí tuvimos problemas de inicio con extranjeros, pero luego que cerraron las fronteras esto no se evidenció más. Claro, está bien. Bueno, me reitera, 128 son los casos que detectaron. Son por día, para que tengan claro, en el día de hoy ya hay 21.
Es decir, 21. ayer fueron ayer fueron 79, antes de ayer 29 y hoy ya son 21. ¿En estos 128 están incluidos esos 21 o no todavía? Claro, Ah, por ya eso está. te digo. El número total, Ustedes claro, 128, de los cuales Exacto. 21 los detectaron en el día de hoy, Lo que en va. donde tienen ahí el día de hoy. Ok. La guardia fue la que detectó. Esto no se detectó solamente 15 dentro de los domicilios, es decir, de esos contactos de positivos, y el resto fue la guardia la que nosotros entra al hospital y se hisopa. Claro, sí, se entiende. Doctora, muchas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que está pasando en Itaibate. Muy amable. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, la directora del hospital de Itaibate tratando de explicar, bueno, cómo fue que esta localidad, ¿cuántos habitantes dijo tiene? 6.000 habitantes tiene. Bueno, tiene hoy por hoy Aproximadamente. 128 casos, que es un número alto, Muy y alto. cómo saltó de golpe, ¿no? Incluyendo al intendente que está internado en el hospital de campaña, que dicen